Muy buenos días, mi nombre es Nicole Arrazola y vamos a empezar la presentación del tema retención de los recursos humanos de la materia Introducción a la gestión del talento humano. Mis compañeras Nicole Andrea Sandoval Acuña, Leslie Valentina Oyola Garzón y yo vamos a dar inicio a esta presentación. Primeramente tenemos como tema el carácter multivariado de los salarios. La remuneración se refiere a la recompensa que recibe el individuo a cambio de realizar las tareas organizacionales. Se trata básicamente de una relación de intercambio entre las personas y la organización. Cada empleado negocia su trabajo para obtener un pago económico y extraeconómico. La remuneración económica puede ser directa o indirecta. Encontramos como tipos de salarios el salario directo, que es el dinero que se percibe como contraprestación por el servicio brindado en el puesto ocupado. En el caso de los empleados por horas, el salario equivale al número real de horas que haya laborado durante el mes, con la exclusión del descanso semanal remunerado. En el caso de los empleados por mes, corresponde al salario mensual que perciben. El salario directo es el salario que se desprende de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y del plan de prestaciones y servicios sociales que ofrece la organización. El salario indirecto incluye vacaciones, gratificaciones, bonos, extras, riesgos y salubridad, turno nocturno, años de servicio, etc. La suma de estos dos tipos de salario constituyen a la remuneración. ¿Cuál es la diferencia entre el salario nominal y el salario real? El salario nominal es el monto de dinero establecido en el contrato y que corresponde al puesto que ocupa la persona en una economía inflacionaria. Es decir, este no se puede cambiar. El salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con el referido monto de dinero y equivale al poder adquisitivo de la organización, es decir, al poder de compra o la cantidad de mercancías que se puedan adquirir con este salario. Es decir, la reposición del valor real no significa aumento salarial. Tenemos dos ejemplos de salarios. Salario nominal, si es el salario anual bruto de un trabajador de 1 millón de pesos, tendríamos que dividirlo en 365 días, que sería el resultado del día 2739 aproximadamente. El salario real, vamos a suponer que nuestro salario nominal es de 1 millón de pesos al mes. El salario neto de nómina y que en un año determinado la inflación subió un 2%, pero no nos subieron el salario. Esto significa que nuestro salario real para que ese año será de 980,000 pesos al mes, aunque el valor nominal siga siendo de 1 millón. Los trabajadores por horas y por mes. Muchas empresas tienen trabajadores que ganan por mes y otros que lo hacen por hora. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. Los empleados por mes se incluyen en la partida correspondiente del presupuesto de esas organizaciones y los empleados por hora como parte de los costos directos de producción. Para que los costos directos de producción sean exactos, solo se asienta el tiempo real trabajado, mientras que el descanso semanal remunerado forma parte de los costos indirectos de producción. Esos reciben el horrible nombre de mano de obra indirecta, como si el mundo todavía estuviera en plena era industrial. ¿Cuánto cuestan los salarios para la organización? La participación en el valor del producto que corresponde al salario y las respectivas prestaciones del puesto dependen del ramo de actividad de la organización.
Cuanto más automatizada sea la producción, tanto menor será la repercusión de los salarios en los costos de producción. Por otra parte, cuanto mayor sea el índice de manufactura, tanto mayor será la incidencia en los salarios y en los costos de producción. Sea como fuere, los salarios siempre representan un monto significativo para la empresa y ésta se debe ocupar de administrarlo muy bien. A continuación podemos ver una estructura que nos muestra básicamente cómo se organiza la remuneración en una organización. Luego tenemos ejemplos de los diversos tipos de remuneraciones. Al lado izquierdo tenemos el ramo de actividad de la empresa y al lado derecho el porcentaje de los salarios respecto del valor del producto. Podemos ver otra gráfica que nos muestra el concepto de administración de sueldos y salarios. ¿Qué es el salario para las personas? El salario representa una de las transacciones más complicadas, pues cuando una persona acepta un puesto, se compromete a una rutina diaria, a un sistema estandarizado de actividades y a una amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una organización, a cambio de lo cual recibe un salario. De este modo, el ser humano empeña parte de sí mismo, de su esfuerzo y de su vida a cambio de ese elemento simbólico que es el dinero. Este permite al individuo alcanzar objetivos finales, como vimos en la teoría de las expectativas, que en función de su poder adquisitivo es la fuente de ingresos que define el modelo de vida de cada persona. ¿Qué es el salario para las organizaciones? El salario representa un costo y al mismo tiempo una inversión. Costo porque el salario se refiere al costo del producto o del servicio final. Inversión porque representa el dinero aplicado a un factor productivo, que es el trabajo, en un intento por conseguir un rendimiento mayor en el corto o mediano plazo. Por último, tenemos la composición del salario. Varios factores internos, organizacionales y externos ambientales condicionan los salarios y determinan sus valores. El conjunto de estos factores internos y externos se conoce como la composición del salario. Wich-Bex. Muchas gracias, le vamos a dar paso al siguiente tema. Concepto de administración de sueldos y salarios. En una organización, cada puesto tiene un valor individual. Solo se puede remunerar con justicia y equidad al ocupante de un puesto si se conoce el valor de ese puesto en relación con los demás puestos de la organización y la situación de mercado. Como la organización es un conjunto de puestos con distintos niveles jerárquicos y de distintos campos de especialidad, la administración de sueldos y salarios es un asunto que abarca a la empresa en su conjunto y repercute en todos sus niveles y sectores. Así, cabe definir la administración de sueldos y salarios como un conjunto de normas y procedimientos que pretenden establecer y o mantener estructuras de salario justas y equitativas en la organización. Esas estructuras deben serlo así de acuerdo con, primero, los salarios en relación con los demás puestos de la propia organización con la intención de alcanzar un equilibrio interno. Segundo, los salarios en relación con los mismos puestos de otras empresas del mercado de trabajo para alcanzar un equilibrio externo. La administración de sueldos y salarios mantienen estructuras salariales equilibradas gracias a la evaluación de puestos, clasificación de puestos y la encuesta salarial que dependen directamente de las políticas de la organización y asimismo de la política salarial. Equilibrio interno y externo de los salarios. El equilibrio interno o coherencia interna de los salarios se alcanza gracias a la información interna obtenida por medio de la evaluación y la clasificación de los puestos con base en el programa previo de descripción y análisis de puestos.
El equilibrio externo o coherencia externa de los salarios se alcanza gracias a la información externa obtenida por medio de la encuesta salarial. A partir de la información interna y la externa, cada organización define la política salarial que norma sus procedimientos para la remuneración del personal. La política salarial representa un aspecto particular y específico de las políticas generales de la organización, que son, primero, remunerar a cada empleado de acuerdo con el valor del puesto que ocupa. Segundo, recompensarle adecuadamente por su desempeño y dedicación. Tercero, atraer y retener a los mejores candidatos para los puestos. Cuarto, ampliar la flexibilidad de la organización proporcionándole los medios adecuados para promover al personal, estableciendo las posibilidades de desarrollo y de hacer carrera. Quinto, lograr que los empleados acepten los sistemas de remuneración adoptados por la empresa. Y sexto, mantener el equilibrio entre los intereses financieros de la organización y su política de relaciones con los empleados. Nuevos planteamientos de la remuneración. ¿Qué es una remuneración? La remuneración puede ser vista como todo pago o contrapartida entre dos o más partes por la cesión de algún factor necesario, es decir, es el precio que una parte abona a otra por haberle prestado unos servicios o activos. En un mundo en cambio dinámico, con la globalización de la economía y con la profunda influencia de la tecnología de la información, los programas de remuneraciones no podrían quedar al margen. Ellos también se caracterizan por profundas transformaciones. Por tal motivo, muchas organizaciones optan por sistemas de remuneración orientados hacia el desempeño y abandonan los métodos tradicionales de una remuneración fija. Pero, ¿qué es una remuneración fija? La remuneración fija es la compensación anual total que recibe un trabajador, independientemente del número de horas que trabaja o la calidad de su desempeño. En las situaciones de empleo más comunes, la remuneración fija es otro término para un salario fijo o un sueldo fijo. Un trabajador puede ser pagado por hora o con una tarifa plana. A los trabajadores por hora se les asigna una tarifa por hora y se les paga en función de la cantidad de horas trabajadas multiplicada por esa tarifa. Cuanto mayor sea el número de horas trabajadas, mayor será el salario del trabajador. Además, esta remuneración ofrece una base lógica para la distribución salarial y se centra en la actividad cotidiana y rutinaria de las personas en función del tiempo que trabajan para la organización. Estas ventajas fueron excelentes en el pasado, pero no aseguran el futuro. Ahora pues, veamos en qué consisten los tipos de remuneración que se están implementando en los nuevos planteamientos. Empecemos con la remuneración variable. La remuneración variable es un sistema o compensación por el rendimiento y los logros alcanzados por un colaborador. Este tipo de remuneración está alineado con los objetivos de desempeño. Generalmente, la compensación variable se contempla junto a otra que es fija, y la variabilidad depende del cumplimiento de ciertas condiciones preestablecidas con anterioridad. A su vez, el logro de estos resultados pueden ser individuales o grupales, y la forma de medirlos es de manera cuantitativa. Características de la remuneración variable. Algunas de las principales particularidades de la remuneración variable son que, a diferencia de la remuneración fija, la variable depende de una serie de condiciones que se deben cumplir, como objetivos a lograr y plazos de tiempo, mientras que el sueldo base es permanente sin importar si se alcanzan o no los resultados deseados. Es una excelente manera de reconocer el esfuerzo del empleado. Fomenta el compromiso del empleado con la empresa, dado que el monto de la remuneración variable está ligado a la productividad. Implica un mayor nivel de participación de los empleados. Tipos de remuneración variable. Primero, remuneración variable por unidades. Esto significa que el importe de la misma varía según la cantidad de unidades que un empleado fabrique. Así, por cada una de las unidades realizadas recibe un monto de dinero específico. Segundo, remuneración variable de comisiones.
Las comisiones o bonificaciones dependen de los resultados logrados. De esta manera, la remuneración variable puede depender de si un empleado logró atender a una cierta cantidad de clientes durante el mes o si vendió determinado volumen de productos. Tercero, remuneración variable por antigüedad. Hay personas en el equipo que se destacan por su productividad y compromiso. Esos empleados son los que usualmente escalan puestos y logran mayores responsabilidades en la empresa con el paso de los años. Pero, ¿qué queda para ellos? ¿Cómo mantener la motivación y que no sientan que han llegado a la cima de lo que pueden alcanzar en la organización? La remuneración variable es la respuesta. Remuneración variable con incentivos no monetarios. Hay maneras de promover la remuneración variable, pero con recompensas que no necesariamente son monetarias. Por ejemplo, una mayor flexibilidad horaria, capacitaciones pagadas y exclusivas, regalos corporativos y muchos más. Ahora hablemos de sus ventajas. Los principales puntos a favor de la remuneración variable son: lo primero es que mejora la motivación. Este tipo de remuneración puede funcionar como un motor de incentivo para el equipo. Para aplicarlo correctamente, la parte variable del salario debe ser lo suficientemente atractiva para que el empleado oriente todos sus esfuerzos para el logro de dichos objetivos. A su vez, debe estar en línea con las expectativas en cuanto a resultados de la empresa y el cumplimiento de los objetivos ambiciosos. También mejora el desempeño. Una buena estrategia de compensación salarial, un salario fijo o salario base y otro variable, puede mejorar los niveles de desempeño e inclusive aumentar el compromiso de las personas. También controla la retención del talento. Cuando se trata de una alta competitividad en el mercado y escenarios complejos y cambiantes, con una elevada rotación de colaboradores, la remuneración variable emerge como una alternativa saludable que puede mejorar los indicadores de retención del talento. Y adicional, la flexibilización de los costos. Esta remuneración no suele incrementar los costos fijos, dado que es un producto del logro de resultados que siguen generando un margen importante de beneficios para la empresa. También tiene sus desventajas. Algunos aspectos en contra a tener en cuenta es la rivalidad. Como consecuencia de la remuneración variable puede tener lugar la competitividad entre pares. También la disminución de la creatividad. Si esta modalidad se repite de la misma forma todos los meses, las posibilidades de que disminuya el ingenio y la imaginación en el equipo son elevadas. Los colaboradores ya no tomarán riesgo y tan solo repetirán el método de trabajo que les ha servido para alcanzar dichos objetivos. Para revertir esta posibilidad, se debe trabajar en distintas formas de aplicación de la remuneración variable. Otro aspecto en contra es el estrés. Hay quienes no se sienten cómodos con este esquema, por lo que pueden sentirse presionados y agobiados. El estrés generalizado contribuye a un mal clima laboral y esto puede derivar en altas tasas de rotación. Clave: conocer qué es lo que tu equipo necesita y con lo que se siente. Otro tipo de remuneración que se está implementando es la remuneración por habilidades, que busca pagar los salarios con base en aquello que los colaboradores demuestren saber y no por los puestos que ocupan. Los planes apoyados en las habilidades se pueden agrupar en dos categorías. Plan basado en el conocimiento es la que vincula la remuneración con el grado de conocimiento relacionado con un puesto o función, como el de científicos y profesores. Para ingresar en la carrera, el requisito mínimo es un título universitario. Para avanzar en la carrera y recibir salarios más elevados, se precisa de estudios adicionales. La remuneración se basa en el conocimiento que posee la persona que desempeña el puesto y no en el contenido del trabajo. Plan basado en habilidades múltiples. Se vincula la remuneración con la capacidad del trabajador para desempeñar una cantidad variada de puestos y funciones, como actividades operativas de producción. El aumento salarial se deriva de la adquisición de nuevos conocimientos, pero orientados hacia un conjunto de tareas interrelacionadas.
La diferencia entre el sistema basado en el conocimiento y el basado en las habilidades múltiples es que en este último las responsabilidades del trabajador pueden variar drásticamente en un periodo corto. Y por último, la remuneración por competencias. Las competencias son aquellas capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. Normalmente, las competencias son más genéricas que los bloques de habilidades. Las primeras se refieren principalmente al trabajo administrativo y profesional, mientras que las habilidades son empleadas para evaluar funciones técnicas y operativas. En resumen, todas las organizaciones cuentan con un complejo sistema de premios y sanciones cuyo objetivo es que sus miembros observen los comportamientos esperados, es decir, premian por medio del esfuerzo positivo los comportamientos que consideran correctos y sancionan los incorrectos. Sin embargo, los miembros comparan estos premios con sus contribuciones, lo que genera un sentimiento subjetivo de equidad o de inequidad, pero define su interpretación de cómo los tratan las organizaciones. Gracias. Buenos días, compañeros, mi nombre es Nicola Andrea. Les voy a hablar de la evaluación y la clasificación de los puestos. La evaluación y la clasificación de los puestos es el componente de la administración de los sueldos y los salarios que mantiene el equilibrio interno de estos. Es decir, que la evaluación de los puestos es como el término que se usa generalmente, y este abarca ciertas técnicas y criterios comunes para comparar los puestos y lograr una estructura ya sea lógica, equitativa, justa y aceptable pues de la empresa como tal, de la organización. ¿Qué es la evaluación de puestos? Esto es un proceso que analiza y compara el contenido de los puestos para clasificarlos por orden de categorías, los cuales servirán de base para el sistema de la remuneración. Pues esta es una técnica proyectada para asesorar el desarrollo de una nueva estructura de salarios que define la relatividad existente entre los puestos sobre una base consistente y sistemática. Para que me haga yo entender mejor, lo que quiere decir la evaluación de los puestos es que esta trata sobre todo pues el precio que tiene el puesto como tal. Así como pues el mundo cambia, las personas cambian, las organizaciones también lo hacen constantemente, los puestos pues deben reevaluarse constantemente. La evaluación de los puestos es un medio para determinar el valor de cada uno de ellos dentro de una estructura organizacional. Por lo tanto, la posición relativa de cada uno de estos de la estructura pues es en sentido estricto, pues ya la evaluación tiene como finalidad determinar la posición que ocupa cada puesto en relación con los demás. Existen varios métodos de evaluación de puestos, existen maneras para determinar y administrar los sistemas de pagos al personal. La evaluación de los puestos se ocupa de obtener datos que permitan establecer el precio que corresponde a cada puesto e indicar las diferencias especiales, esenciales, los procedimientos que complementan esta evaluación. En los métodos encontramos como tal que se dividen en 3 grupos. Estos grupos son comparación básica, comparación no cuantitativa y comparación cuantitativa, como lo pueden ver en la pantalla. También encontramos los métodos de jerarquización de puestos, también está el método de escalas por categorías predeterminadas, el método de comparación de los factores de evaluación por puntos. En el primer método, que es el de la jerarquización, pues este es como definir los límites entre superior e inferior de la jerarquización pues de la organización. Es decir, que para evaluar este cierto criterio van a poner, digamos, la complejidad, la importancia, los objetivos del puesto que tiene en la empresa, pues ya los objetivos como tal del puesto.
También podemos ver que hay un límite superior y uno inferior. El límite superior es el puesto que tenga el mayor grado posible de criterio escogido, como el puesto pues más complejo o el más importante. Y el límite inferior es el puesto que tenga el menor grado posible de complejidad, el menos complejo, el menos importante. Pues igual todos somos importantes, pero para la organización pues va a tener esto ciertos puntos para así dar una jerarquización. Como segundo método tenemos el método de las escalas por categorías predeterminadas. En este método, las escalas por categorías es una variante del método anterior que se denomina ya simultáneamente. Pues es como los puestos que se comparan, que se dividen en conjuntos como lo son las categorías. Entonces las categorías comunes y pues se va a aplicar como una estructura organizacional para analizar los puestos. Entonces se pone, digamos, por ejemplo, puestos mensuales como el de supervisión y el de la operación. Y puestos por hora, un ejemplo, que ya son puestos, no sé, especializados, calificados o no calificados. Y ya sería como abajo poner ¿cómo explicarlo? Espera. Ya, como digamos, primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Entonces digamos que vamos a poner en la primera categoría puestos no calificados, que son pues el trabajo esencialmente pues el rutinario, que requiere poca presión y digamos que la experiencia es como limitada. En la categoría 2 vamos a poner los puestos calificados, que ya requieren ciertos requisitos mentales y un poco más de experiencia general y específica, ya que son como de diversas tareas de cierto grado de dificultad. Y en la tercera categoría pues ponemos los puestos especializados, que requieren el espíritu analítico, el creador, el de resolver problemas técnicos complejos y desarrollar pues más métodos. En el tercer método tenemos el método de comparación de factores. Ahí vamos a comparar pues los requisitos mentales, las habilidades requeridas, los requisitos físicos, la responsabilidad y las condiciones del trabajo. En este método se exigen como unos factores diferentes, que serían el primer factor, la elección de los factores de evaluación. Estos factores pues constituyen criterios de comparación. Digamos, los instrumentos de comparación que permiten colocar un orden de importancia de los puestos que se evaluarán. El segundo es la definición del significado de cada factor de evaluación. Esto es cuando mejora la definición de los factores, que sea mayor precisión pues del método como tal. No sé si me hice entender. Tercero, elección de los puestos de referencia. Esto es para permitir las comparaciones entre los demás puestos. El cuarto es el ordenamiento de los factores de evaluación. Esto es para que cada puesto de referencia se evalúa por medio de un ordenamiento de los factores de evaluación. Supongamos que los puestos de referencia escogidos son el de recepcionista y el encargado del aseo, un ejemplo. Entonces lo van a ver ahorita en el siguiente cuadro. El quinto sería la evaluación de los factores de los puestos de referencia, ya sea por elección de los puestos de referencia que recaiga sobre los puestos del recepcionista y del encargado, por ejemplo. El sexto sería la creación de la matriz del ordenamiento, que esto es como conciliar los resultados obtenidos de la evaluación de los factores obtenidos en el ordenamiento. En pocas palabras, se debe identificar, por decirlo así, las diferencias relativas indicadas por el ordenamiento de las diferentes como referencias que se pusieron en cada factor de evaluación. Y la séptima sería la escala comparativa de puestos. En este ya es una escala comparativa
que determina el instrumento de evaluación de puestos con el método de comparación de factores, como lo pueden ver en la pantalla. Ya como tal, el método como más usado es el método de evaluación por puntos. Este método lo creó un estadounidense y es como el que más se adapta a las organizaciones. Este método y esta técnica tiene diferentes etapas de análisis. Entonces el primero es elegir los factores de evaluación. Los factores de evaluación son los mismos factores de especificaciones escogidos para el programa de análisis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se va a evaluar los requisitos mentales, los requisitos físicos, las obligaciones implicadas, las condiciones de trabajo. En segundo, se va a ponderar los factores de la evaluación. Los factores se ponderan de acuerdo a la importancia relativa del trabajo en la organización. El tercero es crear la escala de puntos para que así podamos sacar como un resultado total. En la siguiente tabla van a ver un ejemplo de este método de evaluación. Para la clasificación de los puestos, pues ya es de acuerdo con los resultados de la evaluación. Los puestos se van a clasificar y se agrupan por clases. De esta forma se puede organizar los puestos para que los sueldos y los salarios se den de la clase recibida de un trato general. En términos de salarios, prestaciones sociales, los privilegios, bueno, todo ese tipo de cosas. Esta clasificación de puestos podemos decir que es algo muy como arbitrario, como de golpe, ya que esto es para establecer los salarios y las series de puestos que se dividen en las categorías salariales con límites máximos y mínimos. Algunos métodos de evaluación, como los vimos anteriormente, tienden a clasificar de manera automática estos puestos. Entonces, digamos que los más comunes acá en Colombia sería la clasificación por puntos. Los puntos pues se agrupan en cada categoría con base a los intervalos de puntos, como lo vimos en la gráfica anterior. El segundo es la clasificación por puestos de carrera, digamos el oficinista 1, 2 y 3, un ejemplo. El tercero sería la clasificación por grupos ocupacional. Entonces está, digamos, ingeniero electricista, ingeniero civil, ingeniero químico. El cuarto sería la clasificación por área de servicio. Entonces digamos que está el gerente, el tesorero, el contador, no sé, un contador auxiliar o un cajero o ese tipo de cosas, o sea que todo sea en base a lo mismo, a las finanzas y pues como la administración como tal, en este ejemplo. Y la clasificación por categorías, digamos que la categoría de la secretaria, entonces hay secretaria pues auxiliar, hay secretaria que bilingüe, que ejecutiva y así lo vamos separando. También encontramos la encuesta salarial. ¿Esto qué es? Es la administración de los sueldos y los salarios que procura encontrar no solo el equilibrio interno de los salarios de la organización, sino también el equilibrio externo de estos en relación con el mercado del trabajo. Al preparar una encuesta salarial, pues se debe tener en cuenta cuáles son los puestos de investigación, cuáles son las organizaciones, las empresas que se están encuestando, cada cuánto pues se va a llevar a cabo la encuesta salarial. Y pues este tipo de encuestas se pueden hacer por cuestionarios, visitas a las empresas, reuniones, llamadas telefónicas, correos. Para seleccionar bien las empresas que deberían participar en estas encuestas, se debe tener en cuenta pues la ubicación de la empresa, que la rama de la actividad de la empresa, el tamaño de la empresa y pues que manejen una política salarial pues como parecía a todas. La política salarial pues esto se basa en el conjunto de los principios y directrices que refleja la orientación y la filosofía de la organización respecto de los asuntos remunerados
a sus colaboradores. Entonces ahí está que la estructura de los puestos y los salarios de admisión, tiene que tener en cuenta en la política, que la prevención de los reajustes salariales, los reajustes colectivos, los reajustes individuales, ¿qué más? Pues que los salarios pues sean como una motivación para adelantar eficazmente el trabajo productivo y pues para que sea aceptable pues para los empleados. Las consecuencias de los salarios, pues ya esto generalmente trae repercusiones, ¿no? Pues obligaciones sociales, que se calculan sobre sus valores de una forma pues verdaderamente como rígida. Las obligaciones sociales, que son las consecuencias pues legales que representan las contribuciones especiales por ley. Ya hay también las obligaciones que inciden en los salarios, que son calculados para la prevención social, el fondo de garantías, ya también por el tiempo de servicio y otros. Las obligaciones sociales se incluyen también el tiempo no trabajado por el empleado, así como que reflejan los puntos anteriores, o sea, los de atrás que vimos en la pantalla, en el cuadrito, que cumplan con todos los puntos del método de la evaluación.